En este video te voy a mostrar las 8 nuevas funciones de WhatsApp que te ayudarán a mejorar y proteger tus chats. Conocerás desde opciones de seguridad avanzadas y hasta funciones de personalización. Así que prepárate para descubrir cómo estas nuevas funciones pueden mejorar tus conversaciones en WhatsApp. Y bueno amigos, WhatsApp ha lanzado esta serie de funciones que harán que tu experiencia en esta aplicación de mensajería sea más seguro y eficiente. Anteriormente ya había hecho tutoriales de algunas de estas nuevas funciones y para este video te traigo una recopilación de las 8 nuevas funciones de WhatsApp que se han agregado en sus nuevas actualizaciones de esta aplicación. Esta función ha sido solicitada por todos los usuarios desde hace mucho tiempo y esto ya estaba disponible en algunas aplicaciones de mensajería como por ejemplo en Telegram, y se ha estado esperando por todos los usuarios desde hace mucho tiempo que esté disponible en WhatsApp, y es la posibilidad de poder editar mensajes ya sea para corregir algún error ortográfico o agregar más palabras que desees que estén en ese mensaje. Y lo que voy a hacer ahora es escribir un mensaje para enviar este chat. Como puedes ver aquí, yo ya lo tengo copiado en el portapapeles, así que rápidamente procedo a pegar. Una vez que ya lo hayas escrito el mensaje, ahora rápidamente procedes a enviar, y ahora sucede que en ese mensaje querías corregir algún error ortográfico o agregar más palabras. Entonces para ello lo que tendrás que hacer es mantener presionado unos segundos sobre el mensaje y ahora vas a hacer clic en la parte superior derecha en los 3 puntos. Fíjate ahí donde me estoy situando. Te va a mostrar todas estas opciones y vas a hacer clic en esta nueva opción en donde dice editar. Desde aquí se va a mostrar un apartado en donde puedes editar el mensaje, ya sea para corregir algún error ortográfico o agregar más palabras. Entonces yo para este caso voy a agregar una palabra más. Ahora una vez que ya lo hayas corregido el mensaje, vas a hacer clic aquí en este icono de teléfono. Como puedes ver ahí ya hemos hecho la corrección del mensaje y ahora se va a mostrar con esta marca en donde dice editado, y esta marca se mostrará para todos los participantes de este chat. Y ahora si deseas que los participantes del chat puedan interactuar en un tema que sea de su interés, para así llegar a un acuerdo, puedes hacerlo con esta nueva función de crear encuestas, para que así los participantes puedan votar en una de las opciones que sea de su interés. Y esto está disponible tanto para chats individuales y chats grupales. Para hacer una encuesta en WhatsApp es bastante sencillo. Vas a hacer clic aquí en este icono de adjuntar y luego vas a hacer clic en esta nueva opción en donde dice encuestas. Desde aquí se va a mostrar un apartado en donde puedes darle un título y agregar todas las opciones en donde van a votar todos los participantes del chat. Así que rápidamente voy a llenar cada una de estas casillas. Como puedes ver, yo aquí lo tengo todo copiado en el portapapeles. Simplemente vengo, lo activo y aquí en donde dice haz una pregunta, pues obviamente aquí voy a hacer una pregunta para que así las personas tengan una idea de qué se refiere esta encuesta. Entonces lo que voy a hacer aquí en la parte inferior, aquí está todo lo que ya tengo copiado en el portapapeles. Simplemente hago clic y de esa forma aquí ya he copiado la pregunta, y debajo nos va a mostrar el apartado para agregar todas las opciones para nuestra encuesta. Así que lo que voy a hacer es simplemente voy a hacer clic en la primera opción. Aquí nuevamente vengo en el portapapeles y voy a agregar la primera opción que van a votar. Hago lo mismo con todas las opciones hasta poder llenar todos estos campos, y como puedes ver así es como ha quedado nuestra encuesta. Si deseas que los participantes puedan votar por varias de las opciones, dejas activado esta opción, pero si no lo deseas, aquí simplemente lo desactivas y seguidamente haces clic en el botón de enviar. Y como puedes ver, de esa forma ya hemos creado una encuesta en un chat de WhatsApp. Y como eres el creador de la encuesta, también puedes votar por algunas de las opciones. Como ves, yo aquí marco la primera opción. Aquí ya se ha marcado la primera opción y a la derecha se muestra la foto de perfil que he agregado a mi cuenta de WhatsApp. Nos regresamos a la pantalla principal. Si deseas que tus chats sean privados, que solamente tú lo puedas ver, puedes hacerlo con esta nueva función de bloqueo de chats, ya que es ahí en donde tendrás que añadir un tipo de bloqueo, ya sea huella dactilar, patrón o PIN. Para activar y configurar esta función es bastante sencillo. Vas a entrar en el chat en el que deseas que sea privado y vas a hacer clic en la parte superior en el nombre que le hayas asignado al contacto de esta persona, y desde aquí te va a mostrar todas estas opciones que estén disponibles para configurar este chat individual. Como ya te podrás fijar, aquí no me está mostrando varias de las opciones que están disponibles en un chat normal, porque es una cuenta que he abierto en 2 dispositivos. Entonces ya estando aquí, lo que vas a hacer es buscar esta opción en donde dice bloqueo de chat. Haces clic ahí. Como puedes ver aquí en la parte superior ya nos dice mantener este chat bloqueado y oculto, y seguidamente me va a mostrar esta opción en donde dice bloquear este chat con huella dactilar. Aquí lo que vas a hacer es activar esta opción y aquí ya me está apareciendo un aviso en donde me está diciendo que este chat no se va a bloquear en los dispositivos vinculados. Como ya
ya te dije, esta es una cuenta que he abierto en 2 dispositivos, pero en tu caso te va a decir bloquear este chat con código. Aquí lo que vas a hacer es dar clic aquí en donde dice OK, y desde aquí en adelante confirmas el tipo de bloqueo que desees para bloquear este chat. Para este caso yo lo voy a hacer con huella dactilar. Una vez que ya hayas confirmado el tipo de bloqueo, ahora nos dice este chat ahora está bloqueado. Vas a hacer clic aquí en donde dice ver, y ahora nos ha llevado a un apartado en donde nos va a mostrar todos estos chats que han sido bloqueados. Ahora nos regresamos a la pantalla principal dando clic en la parte superior derecha, y ahora si deslizamos un poco hacia abajo vas a encontrar esta nueva opción en donde dice chats bloqueados. Haces clic ahí. Aquí lo que vas a hacer es confirmar el tipo de bloqueo, y de esa forma aquí ya te estará mostrando todos los chats que han sido bloqueados. Como usuarios de WhatsApp hemos estado buscando en algún momento una forma para poder publicar audios en los estados de WhatsApp, pues ahora en sus nuevas actualizaciones de WhatsApp ya nos permite publicar notas de audio en los estados, que tendrán una duración máxima de 30 segundos, como en los estados de imágenes, videos y texto. Para hacerlo es bastante sencillo, vas a hacer clic aquí en la parte superior. Por cierto, ¿recuerdas que anteriormente esta pestaña se llamaba estados? Pues ahora cambió y desde aquí en adelante se va a llamar novedades. Haces clic ahí y ahora vas a hacer clic aquí en la parte inferior en este icono de lápiz. Como puedes ver, aquí te va a llevar a este apartado en donde anteriormente lo normal que se podría publicar aquí es texto, pero ahora ya nos da la posibilidad de poder publicar audio. Para ello, lo primero que voy a hacer es cambiar el color del fondo. Vas a hacer clic varias veces en este icono para cambiar el color del fondo. Como puedes ver, yo aquí voy a buscar un color para publicar el audio. Ahí creo que debe de quedar bien, y ahora sí vas a poder ver ese icono de audio que normalmente solo se encontraba dentro de un chat. Y ahora sí, para grabar una nota de voz vas a mantener presionado este icono hasta que dejes de hablar. Entonces lo que voy a hacer es simplemente presionar en este icono, y desde aquí en adelante yo ya estoy grabando una nota de voz para los estados de WhatsApp. Entonces una vez que ya haya grabado mi nota de voz, simplemente lo suelto, y de esa forma aquí ya se está mostrando la nota de audio que he grabado para mis estados de WhatsApp. Aquí si yo deseo lo puedo reproducir para escuchar lo que he hablado en el audio. Y lo que sigue ahora es publicar ese estado, y después de eso vas a hacer clic aquí en donde dice mi estado. En la parte inferior derecha haces clic aquí en enviar, y de esa forma ya habrás publicado tu nota de voz en tu estado de WhatsApp. Yo creo que a todos nos ha pasado al momento de crear o después de terminar de crear una cuenta de WhatsApp, ya que hemos llegado al apartado para agregar una foto de perfil, y pues resulta que no tenemos una foto que nos hayamos tomado o simplemente no queremos agregarlo. Con esta nueva función de avatar podemos crear un personaje y editarlo con todas nuestras preferencias, ya sea cambiarle el color de cabello, color de ojos, color de piel y hasta personalizar el estilo y color de la ropa. Para hacerlo vas a hacer clic aquí en la parte superior derecha en los 3 puntos, te va a mostrar todas estas opciones, y aquí vas a hacer clic aquí en donde dice ajustes. Aquí te va a mostrar todas estas opciones para configurar tu cuenta de WhatsApp, y aquí vas a hacer clic en esta opción en donde dice avatar. Como puedes ver aquí en esta parte ya nos dice ahora puedes expresar mucho más en WhatsApp con avatares. Ahora vamos a hacer clic aquí en donde dice crear avatar. Como puedes ver aquí nuevamente nos dice ahora puedes expresarte mejor con avatares en WhatsApp. Hacemos clic en la parte inferior en donde dice comenzar, y para empezar a crear nuestro avatar vamos a empezar por elegir el tono de piel. Para ello yo voy a elegir uno de los colores que ya me está mostrando por defecto. Creo que este debe de quedar bien, y ahora voy a hacer clic aquí en donde dice siguiente. Como puedes ver aquí desde en este momento ya me está mostrando este personaje que puedo personalizarlo con todas mis preferencias. Aquí ya nos encontramos en la pestaña de estilo de cabello. Aquí podemos elegir cualquiera de estos estilos que ya vienen predeterminados para crear nuestro avatar. Creo que ahí debe de quedar bien. Ahora vamos a hacer clic aquí en la pestaña siguiente, y lo que podemos hacer aquí es cambiar el color del cabello. Como puedes ver yo aquí voy seleccionando estos colores y ahí va cambiando el color del cabello. Aquí por ejemplo yo voy a seleccionar el color verde. Como puedes ver ahí ya se ha cambiado a un color verde su cabello. Entonces yo para este caso lo voy a dejar en el color negro. Pasamos a la siguiente pestaña, y es aquí en donde te dije que podemos elegir el color de la ropa. Aquí tenemos diferentes estilos y colores. Yo creo que debe de quedar bien con el que ya viene por defecto. Hacemos clic aquí en la siguiente pestaña, y aquí podemos elegir entre estos diferentes estilos de cuerpo que ya vienen por defecto. Tenemos muchas más funciones para personalizar nuestro avatar. Creo que con un poco más de paciencia podemos lograr un resultado que sea más llamativo. Ahora para guardar los cambios voy a hacer clic en la parte superior en donde dice guardar. Vamos a hacer clic aquí en el botón verde en donde dice guardar cambios. Aquí ya me está diciendo se está actualizando tu avatar. Hacemos clic aquí en siguiente, y como podrás ver de esa forma ya hemos creado un personaje que va a reemplazar nuestra foto de perfil si es que aún todavía no queremos agregarlo. Y si deseas seguir editando vas a hacer clic
aquí en el lápiz para continuar editando el personaje. Y ahora, para que esto esté como una foto de perfil en nuestra cuenta de WhatsApp, vamos a hacer clic aquí en donde dice crear foto de perfil. Y ahora aquí nos va a mostrar diferentes estilos que se va a mostrar este personaje que estará como foto de perfil. Así que yo para este caso lo voy a dejar en el que ya vino por defecto, y debajo nos da la posibilidad de poder cambiar el color del fondo que ya trae nuestro personaje. Como puedes ver, aquí podemos alternar en estos diferentes colores. Yo para este caso lo voy a dejar en este color celeste, creo que ahí debe de quedar bien. Y ahora vamos a hacer clic en la parte superior en este icono del teléfono. Y ahora sí nos regresábamos a donde estábamos, y como puedes ver aquí este personaje ya se ha agregado como una foto de perfil en nuestra cuenta de WhatsApp. Y así puedes ir personalizando más avatares para que estén como foto de perfil en tu cuenta de WhatsApp. Si deseas que algunos de tus contactos no puedan ver tus estados de WhatsApp por alguna razón, puedes excluirlos para que así no puedan ver tus próximos estados. Para ello vas a hacer clic nuevamente en la parte superior derecha en los 3 puntos, y dentro de todas estas opciones vas a hacer clic aquí en donde dice ajustes. Estando aquí vas a hacer clic aquí en donde dice privacidad. Ahora vas a hacer clic aquí en donde dice estados. Si te podrás fijar, aquí ya nos dice privacidad de estados, y debajo nos dice quién puede ver mis actualizaciones de estado, y por defecto lo vas a encontrar en donde dice mis contactos. Es aquí en donde podrán ver todos tus contactos, tus estados de WhatsApp. Y si deseas que una sola persona o una cantidad de personas lo puedan ver tu estado, vas a hacer clic aquí en donde dice solo compartir con. De esa forma aquí te va a mostrar todos tus contactos que tengan WhatsApp, y aquí tendrás que ir seleccionando a quienes vas a permitir que vean tu estado. Como puedes ver, yo aquí tengo seleccionado a un contacto. Si te podrás fijar, aquí en la parte superior ya nos dice un contacto seleccionado. Entonces, una vez que ya hayas seleccionado a las personas que van a ver tu estado, vas a hacer clic aquí en la parte inferior en el símbolo del teléfono para guardar los cambios. Y si deseas que solo algunas personas no puedan ver tu estado, vas a hacer clic aquí en donde dice mis contactos excepto. Como puedes ver, aquí nuevamente te va a mostrar todo el listado de tus contactos que tienen WhatsApp. A modo de ejemplo, voy a seleccionar este primer contacto que me aparece, y si te fijas, aquí en la parte superior nos dice un contacto excluido. Ahora, para guardar los cambios vamos a hacer clic aquí nuevamente en el icono del teléfono, y ahora sí ya podemos publicar nuestro estado con la configuración que ya hemos realizado. Para hacer que todos tus contactos vean tu estado de WhatsApp, vas a hacer clic aquí en donde dice mis contactos, y recuerda que esta configuración se debe de realizar antes de que publiques tu estado. Nos regresamos a la pantalla principal. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que queremos ocultar ya sea nuestra foto de perfil, el estado en línea, o evitar que nos puedan agregar a grupos sin nuestro permiso. Esto es muy importante configurar en nuestra cuenta de WhatsApp para así tener una mejor privacidad. Y para configurar todo esto vas a hacer clic nuevamente aquí en los 3 puntos, y luego vas a hacer clic aquí en donde dice ajustes. Seguidamente vas a hacer clic aquí en donde dice privacidad, y ahora sí vamos a comenzar con la primera opción en donde dice hora de última vez y en línea. Y por defecto lo vas a encontrar activado en donde dice todos. Aquí si deseas ocultar que solamente algunos de tus contactos puedan ver tu estado en línea, vas a hacer clic aquí en donde dice mis contactos excepto, o en todo caso puedes hacer clic aquí en donde dice nadie. Eso ya dependerá de tus preferencias. Y seguidamente vas a hacer clic aquí en donde dice igual que la hora de última vez, y de esa forma ya hemos ocultado el en línea de WhatsApp. Ahora nos regresamos a la pantalla donde estábamos, y seguidamente vamos a hacer clic aquí en donde dice foto de perfil. Aquí nuevamente lo vas a encontrar activado en donde dice todos. Aquí lo puedes cambiar ya sea para que vean solo tus contactos, o puedes elegir aquí para que solo algunas personas lo puedan ver tu foto de perfil. Como puedes ver, si hacemos clic ahí, te va a mostrar nuevamente tu lista de contactos. Aquí simplemente vas a elegir el contacto. Una vez que ya lo hayas elegido, aquí en la parte superior te dice un contacto excluido. Para guardar los cambios vas a hacer clic aquí en el símbolo del teléfono, y de esa forma esa persona ya no podrá ver tu foto de perfil. Hacemos clic aquí en donde dice información. Aquí nuevamente puedes seleccionar quién puede ver tu información. Por defecto lo encuentras activado en todos. Yo por este caso lo voy a dejar activado en donde dice mis contactos. Nos regresamos a donde estábamos, y ahora sí deslizamos un poco hacia abajo y vamos a encontrar esta opción en donde dice grupos. Hacemos clic y lo mismo haces aquí. Aquí por defecto lo encuentras activado en todos. Yo por este caso voy a activar en donde dice mis contactos, y si deseas que algunas personas no te puedan añadir en grupos, vas a hacer clic aquí en donde dice excluidos. Entonces yo aquí lo dejo en donde dice todos. Nuevamente nos regresamos a la pantalla donde estábamos. Por cierto, ahora tenemos esta función en donde dice llamadas. Si entramos aquí vamos a poder silenciar las llamadas de números desconocidos. Eso no quiere decir que los va a bloquear por completo, sino que al momento de recibir una llamada de algún número desconocido, pues que obviamente no esté en nuestra libreta de contactos, el teléfono no nos va a avisar, solamente se va a quedar en silencio, pero sí se va a mostrar en el historial de llamadas de WhatsApp. Así que yo aquí procedo a activarlo, y de esa forma voy a silenciar las llamadas de números desconocidos. Nuevamente me regreso a la pantalla donde estábamos.
Y si te han agregado en un grupo de WhatsApp, lo que normalmente pasa es que hay momentos en que empiezan a compartir archivos de diferentes formatos, ya sea fotos, videos, stickers, audios, documentos y enlaces. Y normalmente lo que hace esta aplicación de WhatsApp es que los descarga automáticamente a tu teléfono, llegando así en pocos días a llenar el almacenamiento de tu teléfono. Para evitar todo esto se requiere de cierta configuración en la aplicación de WhatsApp. Para ello vas a hacer clic en la parte superior derecha en los 3 puntos y seguidamente haces clic aquí en donde dice ajustes. Vas a deslizar un poco hacia abajo y vas a encontrar esta opción en donde dice almacenamiento. Y ahora lo que tendrás que hacer estando aquí es dar clic aquí en donde dice descarga con datos móviles. Aquí lo que vas a hacer es desmarcar todas estas 4 opciones para así evitar que cuando estés conectado a internet con datos móviles se descarguen los archivos automáticamente a tu teléfono. Después de eso vas a hacer clic aquí en donde dice descarga con Wi-Fi. Aquí lo que tendrás que hacer es desmarcar estos 4 tipos de archivos que se descargan automáticamente al estar conectado a una red Wi-Fi. Para guardar los cambios vas a hacer clic aquí en donde dice OK. Y lo que va a pasar desde aquí en adelante cuando te envíen archivos los vas a ver simplemente en tu chat de WhatsApp, pero si deseas que estén en tu teléfono tendrás que descargarlos manualmente. Después de eso asegúrate aquí en donde dice en itineración de datos, aquí asegúrate que estén desmarcados estos 4 tipos de archivos que se descargan a tu teléfono. Para guardar los cambios vas a hacer clic aquí en OK. Y ahora cuando recibes imágenes en WhatsApp, normalmente lo que hace esta aplicación, no sé si lo has notado, pero lo que hace es bajar la resolución de la imagen. Entonces para evitar de que esto suceda vas a hacer clic aquí en donde dice calidad de carga de fotos. Aquí asegúrate de que esté activado en donde dice mejor calidad. Para guardar los cambios vas a hacer clic aquí en donde dice OK, y de esa forma cuando te envíen fotos lo vas a recibir en la calidad conforme que te estén enviando. Y esto ha sido, amigos, las 8 nuevas funciones que les quería enseñar cómo es que funciona. Quizás algunas de estas funciones ya hayas estado haciendo de su uso, pero igual no quería pasarlo desapercibido, ya que esto nos ayuda a tener una comunicación más fluido en nuestros chats de WhatsApp. En los comentarios házmenos saber cuál es la nueva función que más te gustó de WhatsApp y en qué momento harías uso de ella. Enseguida te estaré dejando unos videos en donde podrás seguir aprendiendo más de WhatsApp. No olvides de suscribirte para que juntos aprendamos un poco más de tecnología.